Bueno, pues ahora vamos a ver un poquitito de exégesis y hermenéutica para entender cómo más o menos los judíos antes de Cristo, como en el Antiguo Testamento, intentaban entender las escrituras, porque la Sagrada Escritura es difícil de entender, tiene una multitud de connotaciones, es como un bosque profundo y como un auténtico laberinto. Decía San Jerónimo, cielo profundo, abismo insondable, mar inmenso, océano de misterios, río impetuoso. Entonces, estos son como todo tipo de expresiones que encontramos en los padres de la iglesia, como San Jerónimo, San Ambrosio, San Gregorio, ¿no? Por un lado, ellos hacen notar que la Sagrada Escritura es de difícil interpretación, pero al mismo tiempo se nota cómo estos padres eran grandes lectores de la escritura y se podía adivinar por su vida espiritual, por el espíritu que transmitían y con la espiritualidad con la que educaban al pueblo. Todo estaba basado en el texto sagrado. Entonces, si no se conoce cómo es que ellos leían la escritura, pues es luego difícil de entender estos compendios o resúmenes de la vida espiritual. Entonces hay que comprender la raíz o manantial, el mar del cual fueron sacando y bebiendo. Una probadita, ya vimos, pues nos la dio la explicación que hace San Agustín del Sermón de la Montaña. Todo este juego que hace entre los dones del Espíritu, las bienaventuranzas y las peticiones del Padre Nuestro. Juegos que, por cierto, pues son todavía más grandes en otros autores. Y esto pues nos muestra que efectivamente necesitamos acercarnos con el mismo ojo con el cual ellos y la iglesia han leído el texto sagrado. Y como sabemos, la Biblia no se escribió solita. El compendio que tenemos de cuáles libros forman parte del canon sagrado y cuáles no, como los apócrifos, pues es el resultado de la vida y trabajo de la Iglesia, que está inspirada por el Espíritu Santo, por promesa de Jesús. Dirá el Concilio de Trento, los apóstoles nos transmitieron la revelación que recibieron de Jesús, que está contenida en la Escritura, así como las tradiciones no escritas. Entonces esto pues necesita ser explicado. Uno no puede abrir la Biblia solito y entenderla. Necesitamos aprender cuáles son los libros que componen la Biblia, cómo fueron escritos, la vida y frutos de los agiógrafos, entre otras cosas, para saber que esa es la Sagrada Escritura que leemos con veneración, porque ahí está contenida la palabra de Dios. Por otra parte, hay que tener conciencia de que la tradición que no forma parte del canon sagrado, es necesario leerla. Acompaña tanto a la iglesia como a la tradición judía. Nosotros tenemos una buena parte de la Biblia que es idéntica a la de los judíos, como la Torá y los profetas. Todos ellos ya sabían que era necesario leer la Biblia no a la letra, sino para aprender, para tener la conciencia de que Dios quiso que esto se registrara no para entretenernos o darnos datos curiosos, sino para enseñarnos el camino de la vida. Por esto algunos autores pues dirán que Dios ha querido manifestarse a nosotros en dos grandes libros, el libro de la creación y en las Sagradas Escrituras. Este mundo visible es como el primer vestido de la divinidad, es la primera túnica que uno ve y la segunda es la escritura. El vestido, el velo o túnica es la manera, aunque un poco velada, en la cual alcanzamos a ver a Dios. Y la escritura explicaría lo que Dios ha querido manifestar en la obra de la revelación. Así los padres de la iglesia pues están convencidos de que nosotros, gracias a la palabra escrita, tenemos un ojo limpio y diferente. Es el ojo de la fe que nos ayuda a entender el mundo que nos rodea. Tantos enigmas y misterios que el hombre se pregunta al contemplar el mundo que le rodea,
pues nos es muy explicado en el texto sagrado, que a la vez no se explica al ser leído por sí solo, nos necesita ser explicado. Esta es la conciencia viva de la iglesia. Uno sabe que la escritura es complicada. ¿Sí? Cualquiera que haya intentado acercarse a ella a profundidad lo sabe. Pero la misma Biblia explica que uno no la puede entender solito. Por ejemplo, cuando incluso el gran profeta Daniel está leyendo algunos pasajes del profeta Jeremías y no entiende nada, bueno, pues este es un ejemplo, entre paréntesis, de que los grandes santos ya desde antes de Cristo leían a otros santos para entender las escrituras. Bueno, pues el texto de Daniel dice cómo es que él emprende un ayuno y ora, porque quiere entender lo escrito por el profeta Jeremías. Entonces Dios le envía el ángel para que se lo explique. O por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Hechos de los Apóstoles, cuando el etíope ministro de la reina Candace de Etiopía va sentado en el carro y va leyendo un pasaje del profeta Isaías y no entiende. Y entonces Dios dice ahí que le mandó al diácono Felipe, quien escucha lo que está leyendo el servidor etíope y le pregunta, ¿entiendes? Y él le contesta, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y entonces cuando ya le explica todo, pues el etíope se enamora tanto de Dios que pide ser bautizado en el camino al llegar a cierta agua, dice ahí, ¿no? Entonces, la misma Biblia es testigo de que para poder entenderla hace falta que te la expliquen. San Pedro en su segunda carta declara que ninguna escritura profética es de interpretación privada y dice que algunos escritos de San Pablo son incluso difíciles de comprender. Dice que algunos ignorantes díscolos confunden e interpretan para su propia ruina. Cuando ya uno tiene esta conciencia de que la escritura es difícil de entender, entonces podremos tomar conciencia de que es una empresa que no se puede hacer a solas. Hay que acercarse a los que Dios ha querido poner como maestros en su iglesia. Esto es bíblico, lo dice en 1 Corintios 12 del 28 al 29. Por eso los católicos siempre leemos la escritura al igual que los padres de la iglesia, ¿no? Al hilo de la tradición, para poder encontrarse con manantiales y fuentes de vida de aquello que nos enseña cómo caminar en la imitación de Cristo. De hecho, va a ser común la expresión de que en Jesús están comprendidas todas las palabras de la escritura, que Él es el verbo breve. Todo lo que está comprendido en las escrituras está dicho en Cristo. Cuando nos acercamos a estas lecturas que hacen los padres de la iglesia, pues nos vamos a encontrar la explicación de que para entenderla hace falta captar sus sentidos, es decir, las distintas connotaciones que tiene la escritura. Y están convencidos, como San Pablo, de que las cosas que están ahí escritas están escritas para nuestra edificación. Entonces las Sagradas Escrituras nos hablan de muchas maneras. Poco a poco, pues nos vamos a ir encontrando con una división que va a ser muy conocida para entender, ¿no? Según la cual los sentidos de la escritura son 4. Según lo que dice San Agustín de Dacia, fue muerto en el año 1285, no estamos hablando de San Agustín de Hipona. Este Agustín fue el cuarto prior provincial de la provincia dominicana de Dacia, que aquí comprende desde la actual Escandinavia y el Báltico Oriental. Él fue autor de Rótulos Pugilaris. Es la única obra existente de educación de un escandinavo dominicano. Bueno, pues estos 4 sentidos de la escritura son el literal, el alegórico, el moral y el anagógico, ¿no? El literal sería, la letra te enseña las cosas. La alegoría te enseña lo que has de creer. La moral, lo que has de hacer. Y la anagogía, lo que has de esperar. De hecho, en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar a la letra. La letra enseña los hechos. La alegoría, lo que has de creer.
El sentido moral, lo que has de hacer, y la anagogía, a dónde has de tender o dirigirte. Pues obviamente a Dios, ¿verdad? Entonces, estos sentidos pues terminaron consolidándose así, pero uno puede encontrar expresiones similares como el tropológico, perdón, que lleva un sentido figurado, o el espiritual o mistagógico. Mistagogía significa conducir por un camino que lleva al misterio. Pues estas palabras son nada más para explicar que la Biblia tiene muchos sentidos, ¿no? Pero terminaron fijados más o menos en estos cuatro. Estos que decíamos que la letra enseña las cosas, la alegoría te enseña lo que has de creer, la moral lo que has de hacer y la anagogía lo que has de esperar. Pero bueno, antes de explicarlos, pues creo que vale la pena advertir que no pretenden ser conceptos fijos o inflexibles, porque de hecho entre autores pues varían los términos, aunque no se contradicen, ¿eh? Incluso uno puede encontrar autores que manejan hasta 7 sentidos en el texto sagrado, porque el Apocalipsis dice que el libro sagrado estaba sellado con 7 sellos, que solo pudo explicar y abrir el león de Judá, Jesús. Entonces hay que ir removiendo cada uno para poder comprender todo el misterio. Pero nosotros vamos a ver solamente estos 4, con el propósito de comprender un poco las diferentes formas de interpretación bíblica, que esa es nuestra idea principal. Lo que está contenido en la Biblia son los designios divinos, ¿no? La economía divina, ¿no? Que serían todas esas riquezas y bienes espirituales que Dios ha creado para nuestra felicidad. ¿Cómo es que deben distribuir esos bienes para satisfacer las necesidades humanas? Todo lo que Dios quiere para la humanidad, sin olvidar que Él tiene en cuenta a cada uno de los hombres de forma particular, de tal manera que se lee el texto sagrado para aprender lo que Dios ha querido revelarnos, incluso para nuestra salvación. Por eso es llamado también libro de la vida. Entonces, esta libertad con la que los padres de la iglesia se mueven a través de este libro sagrado les viene dada de la tradición apostólica. Basta acercarse al mismo texto para darse cuenta de que ahí tenemos por una parte, bueno, obviamente sin salirnos de lo que Dios ha querido explicar a su iglesia, tenemos esta libertad de interpretación y capacidad para ir hilvanando los textos, sin olvidar que la escritura se explica por sí misma cuando se lee toda, hilando cada uno de los capítulos. Por ejemplo, ¿no? Se puede encontrar que después de la anunciación dice, y eso sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta Isaías, ¿no? Ahí están hilando, trayendo a colación un texto del Antiguo Testamento. Están hilados, ¿no? Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. O otro ejemplo sería como aquello que dice que nace en Belén y que estaba escrito. Luego también la escritura dice que huyen a Egipto y se cumple lo del profeta Jeremías. Una voz que clama en el desierto, en Ramá se oye un gran lamento. Es el llanto de Raquel que llora por sus hijos. Luego regresan a Nazaret y entonces se cumple la escritura que dice, será llamado Nazareno. Luego aparece en la historia Juan el Bautista también, es otro ejemplo. Dice, este es el que habló el profeta Isaías, voz que clama en el desierto, la Virgen concebirá, etcétera. Entonces, lo cierto es que nosotros conocemos bien que ya los judíos leían el texto de esta manera. Es lo que nosotros llamaríamos ahora interpretación. Finalmente, Jesús, hasta nuestros días, continúa explicando las escrituras y partiendo para nosotros el pan. Es el único capaz de abrir los 7 sellos. Es Jesús el que se las explica a los apóstoles y les instruye para que a su vez instruyan a otros y lleven el mensaje de testimonio. Pues de forma nada más reverencial podemos repasar un poquito algunas reglas antiguas
para darnos una idea, ¿no? De cómo interpretaban ellos las escrituras. Pues creo que no está de más conocer algunas, poquitas reglas que los rabinos utilizaban para la interpretación y que les parecían naturales a ellos. Son rabinos un poquito posteriores a la época de Jesús, pero al repasarlos un poquito, pues no perdamos de vista que es Jesús quien nos da la verdadera explicación de las escrituras. Al leer estas reglas de algunos rabinos, pues nos permite conocer solo históricamente cómo los judíos leían el texto sagrado. Por ejemplo, tenemos las 7 reglas de Hillel, un rabino famoso. Por ejemplo, la primera regla, él la llamaría la regla de la facilidad, ¿no? Consiste en un argumento donde interpreta el texto desde lo más fácil hasta lo más difícil. Por ejemplo, Hillel dice que si el grano de trigo es enterrado desnudo y germina vestido, con cuanta mayor razón ha de creerse de nosotros. Esta es la lógica de la alegoría del grano de trigo que ellos meditaban. Jesús diría morir a los apegos carnales para vivir en el espíritu, pero luego también muere el cuerpo para tener la vida eterna. Por eso lo llaman la regla de la facilidad, de lo más fácil a lo más difícil. Luego, por ejemplo, podemos leer aquí la 7ª regla de él, es la regla de la ilustración, para hablar de cómo un texto se ilustra por su contexto, ¿no? Es decir, que toda sección contigua a otra se explica por la anterior. Y un ejemplo de Hillel en su exégesis del Éxodo 20:26 que dice, no robarás. Pues esta interpretación de los rabinos es que seguro se refiere a las personas porque el contexto, la idea del Éxodo, habla de personas, ¿no? Entonces, por eso, bueno, en cambio, por ejemplo, en Levítico 19:11 se habla de no robarás y todo el contexto habla de cosas. Entonces, aquí seguro se refiere al dinero, a sus salarios. Obviamente, estas son interpretaciones de ellos. Estas reglas, pues seguro eran conocidas por los apóstoles y seguramente que por San Pablo, porque él había sido discípulo del gran rabino Gamaliel. Entonces, todas sus interpretaciones tratan de mostrar la manera en que la escritura debe ser entendida, especialmente en aquellos pasajes que son luego difíciles de entender. Tenemos otro ejemplo, otro conjunto de reglas que son las 32 reglas del rabí Eleazar. Algunas de ellas pues son posteriores a Cristo. El mismo Jesús argumenta y hace referencia a la escritura cuando habla de que se aparece a Dios en la zarza ardiendo. Dice, soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él trae a colación el Antiguo Testamento, donde dice que Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Y entonces dice ahí que para los saduceos Jesús había argumentado bien, ¿no? Sus argumentos es hilar, ¿no? Los acontecimientos de la vida presente con el Antiguo Testamento. Entonces, una de estas reglas del Rabí Eleazar, por ejemplo, sería la regla de la restricción. Esta significa que se va a excluir lo que quede fuera del texto. Por ejemplo, dice en Deuteronomios 16:14, dice ahí, ¿no? Te alegrarás. Entonces ahí está hablando de los días en que hay que vivir la fiesta. Incluye la tarde del día festivo de Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos, pero no incluye otros días porque están excluidos por la partícula durante. Dice ahí, durante tu fiesta te regocijarás. Entonces dicen ellos que nada más van a estar alegres mientras está la fiesta del Sukkot, pero ya cuando acaba ya no. Entonces, bueno, obviamente este es solo la interpretación de este rabino. Hay otra regla de este rabino que habla de las repeticiones. Él, por ejemplo, dice que si están ahí las repeticiones es porque quieren decir algo. Por ejemplo, él interpreta que la triple repetición de la prohibición de cocer el cabrito en la leche de su madre significa la prohibición de comerlo, cocerlo
y sacarle beneficio. Pero según otro rabino, este texto se refiere a no cocer a las aves y animales impuros. Pero bueno, estas son sus interpretaciones. Hay otro ejemplo en el Génesis 1 que dijo Dios, haya luz y hubo luz. Haya lumbreras en el firmamento y hubo luz. Entonces, quien lea esto puede pensar que las lumbreras del versículo 14 del capítulo primero del Génesis no son las mismas lumbreras del versículo 3 del mismo capítulo primero del Génesis. O que tal vez las lumbreras fueron creadas el primer día, pero que luego no las colgó, por decirlo así, hasta el cuarto día. En fin, hay muchas reglas que nos dan una idea de las interpretaciones tan complejas que existían en la época de Jesús. En cambio, pues uno se admira, ¿no? Con la sencillez de que Jesús interpreta la escritura, ¿no? Con toda esta complejidad de interpretaciones que hacían los judíos, pues uno puede entender lo que dice San Pablo, de los gustos que tenían los judíos por interminables discusiones. Pero bueno, también nos deja entrever la complejidad a la que da pie la escritura. Los padres de la iglesia, instruidos por los apóstoles, lejos de perderse en estos textos, pues nos han dejado una orientación más sencilla, como la de Jesús, que es con la cual ellos ven la escritura. Y es ahí donde se van nutriendo. Entonces no se trata de entender el texto al sentido literal de la palabra en el que se basan los fundamentalistas, sino hay que entender la letra en el sentido que ésta tiene. Si ciertamente es un texto poético, pues entonces hay que entenderlo como poesía. Si se trata de un texto histórico, pues entonces hay que entenderlo como un sentido histórico. Aunque por otro lado, el literal pues ya es de por sí alegórico o moral, porque nos habla de cosas que se refieren a nuestra alma. Bueno, ahora sí vamos a la explicación de los 4 sentidos de la escritura, cómo ha quedado más o menos formada de forma más sencilla por los padres de la iglesia. En el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla del sentido de la escritura, ¿no? En el número 115. Dice que según una antigua tradición se pueden distinguir 2 sentidos de la escritura, que serían el sentido literal y el sentido espiritual. Pero el espiritual se subdivide en 3, que sería el alegórico, el moral y el anagógico. En el número 116 del Catecismo de la Iglesia, el sentido literal sería el significado denotativo de las palabras de las escrituras, es decir, lo que se entiende a la letra. Luego en el número 117 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice que el sentido espiritual, eh, dice aquí que no solamente el texto de la escritura se debe tomar a la letra, sino también tomar las realidades y los acontecimientos de que habla la escritura como signos de interpretación. Y luego ya va desglosando, ¿no? Este sentido alegórico, el sentido moral y el anagógico. El alegórico, pues dice que podemos adquirir una comprensión más profunda de los acontecimientos, reconociendo su significado en Cristo. Por ejemplo, el paso del mar rojo va a ser un signo de la victoria de Cristo y obviamente por ello del bautismo. Y bueno, obviamente esto está sacado de la Biblia, 100%, viene en 1 Corintios 10:2. Y luego habla del sentido moral. Dice que los acontecimientos narrados en la escritura pueden también conducirnos a un obrar justo y que fueron escritos para nuestra instrucción. Y obviamente he sacado todo el libro del Catecismo de la Iglesia Católica, tiene sus bases al 100% en las escrituras, ¿no? Esto del sentido moral, ¿no? Puede confrontarse en 1 Corintios 10, 11, en Hebreos 3, 4, 11, y bueno, hay muchas citas, ¿no? Donde habla de estos acontecimientos de la escritura que nos van a conducir a un obrar justo y que fueron escritos para nuestra instrucción. Y luego, por último, viene el sentido anagógico. Esa es una etimología del griego anagoge,
Esto es que podemos ver realidades y acontecimientos en su significación eterna, que nos conduce hacia nuestra patria, patria con mayúscula, al cielo. Dice así: la iglesia en la tierra es signo de la Jerusalén celeste. Y también se puede ver en la Biblia varias citas y podemos confrontar, por ejemplo, en Apocalipsis 21, 1, 22 y en el 5. En el número 118 del Catecismo dice que un dístico medieval, dístico es una estrofa compuesta de dos versos. Entonces, esta estrofa o este dístico medieval resume la significación de los cuatro sentidos, ¿no? Y viene así, ¿no? Traducido al español, dice: la letra enseña los hechos, la alegoría lo que has de creer, el sentido moral lo que has de hacer y la analogía a dónde has de tender, que fue lo que ya vimos. Y bueno, la fuente de esto es San Agustín de Dacia, que ya vimos. Dice en el Catecismo 119, y con toda razón, que a los exégetas toca aplicar estas normas en su trabajo para ir penetrando y exponiendo el sentido de la Sagrada Escritura, ¿no? De modo que mediante un cuidadoso estudio de profesionales, de expertos, pues se pueda madurar el juicio de la Iglesia. Todo dicho sobre la interpretación de la Escritura va a quedar sometido al juicio definitivo de la Iglesia, que recibió de Dios el encargo y el oficio de conservar e interpretar la palabra de Dios. Viene en el Concilio de Verbum 12.3. Vamos a darle un pequeñísimo repaso más de fondo, por si no quedó muy claro, ¿no? Entonces, el sentido literal de un texto en la Escritura, puede tener incluso como dos significados literales. Por ejemplo, la profecía de Caifás en el Evangelio de Juan. Cuando Caifás en la sentencia de Jesús dice: conviene que muera un solo hombre por todo el pueblo, y el evangelista comenta letra seguida: y esto lo dijo porque era el sumo sacerdote de ese año y de esta manera se cumplía la profecía. Entonces aquí el sentido es doble. Él lo decía en sentido literal, porque de hecho muere. Está hablando de un texto político concreto. Es mejor que muera él a que nos maten a nosotros. Pero el evangelista lo aplica en un sentido más amplio, que es que Jesús muere por toda la humanidad, por todos los pueblos. Para poder entender lo que los hagiógrafos o estos escritores bíblicos nos dicen, hace falta conocer muchas veces el contexto histórico en el que las cosas fueron dichas. Nosotros conocemos por la misma tradición de la Iglesia el sentido original de los textos. Conocemos lo que significa porque se nos ha transmitido de boca en boca, pasando por la boca de Jesús a sus apóstoles y así sucesivamente hasta nuestros días. Por otro lado está el sentido espiritual. Nosotros vemos la escritura muchas veces en un sentido espiritual. Es como el sentido de la fe. Es la manera en la cual nosotros leemos con fe, como los pasajes de San Mateo, ¿no? Cuando dice que de esta manera se cumplió lo del profeta, que la Virgen concebirá. Y aquí lo importante es que creemos por fe que se cumple la escritura. En el sentido espiritual somos instruidos dentro de la Iglesia sobre las verdades reveladas por Dios. El sentido espiritual se utiliza para significar la lectura como divina. Es lectura de fe. Entonces, este sentido espiritual comprende muchas ramas o variantes. Nos vamos a detener para comprender estas tres expresiones o maneras de leer con un sentido espiritual. El primero, pues ya vimos que es la alegoría. El segundo, el anagógico, y el tercero, el tropológico o moral. Primero encontramos un caso sencillo como ejemplo, por ejemplo, Ricardo de San Víctor. Él habla de la profecía del profeta Nahum, que menciona a Nínive, la gran capital. Históricamente, Nínive es la capital de Asiria, a la letra. Alegóricamente es el mundo en general.
Místicamente es la iglesia y tropológica o moralmente es el alma, es una persona. Luego, el caso del Éxodo 12, del 35 al 36, que es la salida de Egipto, dice a la letra, se los leo de la Biblia. Los egipcios apremiaban al pueblo para que salieran rápidamente del país, pues decían, vamos a morir todos. Ya habían muerto los primogénitos, entonces estaban a punto de salir. El pueblo recogió la masa antes que fermentara, envolvió las artesas, o sea, las tablas de amasar, envolvió las artesas en manta y cargó con ellas a la espalda. Los hijos de Israel hicieron lo que había dicho Moisés y pidieron a los egipcios objetos de oro, de plata y vestidos. El Señor hizo grato al pueblo a los ojos de los egipcios que accedieron a sus peticiones. Así despojaron a los egipcios. Esto es bien interesante porque literalmente habría que entenderla así, que antes de salir de Egipto los esclavos hebreos, seguramente empleados de los dueños de las casas que eran bondadosos, les facilitarían todo. Entonces, ¿qué interés tendría la geógrafo o escritor en contarnos este detalle? Bueno, pues San Gregorio de Niza, en su obra La vida de Moisés, recogiendo obviamente una tradición de los padres, expresa distintas interpretaciones. Él dice que a la letra la interpretación sería pues un enigma, porque despojar no significaría robar en esta idea, porque está prohibido y ellos siguen la ley. Más bien sería una interpretación tropológica, es decir, moral, porque no estuvo mal que los hebreos despojaran así a los egipcios, porque moralmente había sido inmoral que fueran esclavos. Habían sido esclavos injustamente y no tenían manera de apelar a un justo juez, porque los jueces pues eran los opresores. Luego, moralmente, no tenían más recurso que ser estratégicos para cobrarse un salario, ¿no? Pareciera que la palabra despojar, que viene en la Biblia, significaría que habían cometido una injusticia, pero no para la interpretación de San Gregorio. Jesús en el Sermón de la Montaña explica que si tu enemigo te pide la túnica, le des el manto. Pero en el Éxodo, pues Jesús no había explicado todavía las escrituras. La interpretación que da San Gregorio de Niza, que es espiritual y que nosotros llamaríamos mística, pues sería como la interpretación más profunda. Pero si nosotros por nuestra cuenta deducimos que ya Yahvé había prometido a Abraham en el Génesis que sus descendientes habrían de salir del pueblo egipcio con riquezas, pues es algo que tenía que cumplirse porque así estaba escrito, ¿no? Esto viene en Génesis 15 del 13 al 14, entonces pues esta es la razón, ¿no? Cuando podemos entender que la Biblia se explica por sí misma cuando se lee toda. Y entonces podemos ir como hilando, ¿no?, estas interpretaciones. En las expresiones del Éxodo de plata, oro y vestidos, pues estas no habría que entenderlas literalmente, sino el conjunto de la cultura egipcia, ¿no? De tal manera que los israelitas se aprovisionaron con la riqueza de la cultura extranjera y así Jesús, cuando convocó a los cristianos, a ninguno le exigió desprenderse de sus riquezas. Por eso la iglesia es rica con la riqueza de todas las culturas. La iglesia está formada por gente de todas las culturas, de tal manera que todo es acogido y tomado por la iglesia. Místicamente se refiere al conjunto de naciones que la iglesia acogió en su seno, con sus respectivas culturas. Luego tenemos la interpretación alegórica, como por ejemplo Egipto. Egipto en general representa al mundo. La plata, oro y vestidos, ya vimos que representa la cultura y riquezas del mundo y alegóricamente cada cristiano en particular. Tiene que aprender a utilizar el dinero y las riquezas del mundo para ganarse las riquezas del cielo, no para disfrutar de las riquezas.
por el simple hecho de vivir al extremo de los placeres. Esa es una interpretación, ¿no? Es un ejemplo sencillo. Luego, al mismo tiempo, la interpretación espiritual puede ser en un sentido moral o alegórico o espiritual místico. Según la expresión de Agustín de Dacia, la letra enseña los hechos. La alegoría, las cosas que has de creer, la fe. La moral, lo que has de hacer, como obrar bien. Y la anagogía, lo que has de esperar. Por sentido anagógico, anagogé significaría ir hacia arriba. Ana, movimiento hacia arriba. Un salto hacia arriba. Y G, caminar. Entonces, inspirada en la epístola de San Pablo, que dice él, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la derecha del Padre. Entonces, por analogía, se entienden las cosas que nos han sido reveladas, ¿no? Que se refieren a las cosas que hemos de esperar, que son las cosas del cielo. Por ejemplo, en la descripción que hace la Biblia en el templo del rey Salomón. El sentido literal es el templo físico. El sentido místico se referiría a este templo abstracto, que es la iglesia. Todas las indicaciones o prácticas del culto sobre la pureza se refieren al alegórico moral, cómo se ha de vivir dentro de la iglesia. Y en el anagógico, ya no en el tiempo en la tierra, sino del cielo. Es la Jerusalén celeste que baja de lo alto, ¿no? Es la que vamos que esperar, es la que hay que esperar, pero que no le conoces en esta tierra, pero que confías poder alcanzarla, ¿no? Esto es esperar. Y en ese contexto, pues varios autores nos muestran en estas descripciones sobre el templo de Jerusalén, por ejemplo, como en los ritos que hay ahí se nos describe tal cual el sacerdocio de Cristo, ¿no? Que se describe incluso en el Apocalipsis. Entonces, esas serían las cosas que esperamos. Cristo es el verdadero sacerdote. Y todo lo que se dice del templo y de la presencia de Dios en el templo, pues habría que entenderlo de Cristo sentado a la derecha del Padre. Pues ya muchas cosas de las que nosotros vamos meditando al leer los textos espirituales de estos autores, pues ya vamos encontrando que las interpretaciones están fuera de la interpretación literal. Pero si sabemos del contexto con que fueron escritas, pues las vamos a entender. Pero no si no sabemos por qué fueron escritas, pues no nos van a decir nada a nuestra vida. Como les pasa a los que leen la Biblia a secas, que no quieren conocer contextos ni ninguna otra cosa, ¿no? Como solo son los concilios, que también ayudan a entender la Biblia. El primer concilio ya vimos que está en Hechos de los Apóstoles, pero uno necesita familiarizarse con todos estos contextos para poder entender a captar las escrituras.